libro que he escogido es Ecologies of the Theatre, Ecologías del Teatro, de Bonnie Marranca, publicado en 1995. Bonnie Marranca es investigadora y crítica teatral, es también cofundadora y editora de la prestigiosa revista PAG, Performance and Art Journal. Ha escrito las colecciones de críticas Performance Histories, Ecologies of the Theatre y Theatre Writings, que ha recibido distintos premios. Además, ha publicado también numerosas antologías, entre otras New Europe, Plays from the Continent, Plays for the End of the Century, American Dreams o The Theatre of Images. Este es uno de los libros fundacionales, este último, sobre teatro contemporáneo. Y de hecho, con él acuñó en 1977 la expresión teatro de imágenes o dramaturgias de la imagen para un tipo de teatro basado más en las imágenes que en las palabras. Sus escritos han sido traducidos a más de 17 idiomas, pero lamentablemente no hay ninguno en castellano. Así que yo misma he tenido que traducir los fragmentos que voy a leer. Bonnie Marranca comienza el prólogo de este libro diciendo: «Siempre me he preguntado qué quería decir Gertrude Stein cuando decía que una obra es un paisaje». Y a mí me pasa algo parecido, que siempre me he preguntado qué quería decir Bonnie Marranca cuando hablaba de ecologías del teatro. Y como a ella le pasó con Stein, a mí me ha pasado que la maravilla de su imagen se ha ido revelando en las últimas décadas. Leo. La historia nos ha enseñado que cada nueva visión del arte reconfigura la vida humana en el mundo natural, y seguramente cualquier elucidación sobre una ecología del teatro comienza por la comprensión del espacio teatral. Me refiero a una ecología del teatro más que a una ecología de la performance, porque me gustaría preservar el concepto histórico de Theatrum Mundi, el cual ha estado siempre ligado al mundo teatral, al mundo social y al mundo natural en la historia de las ideas. Aunque ahora, al final del siglo XX, muchas asunciones tradicionales de la ciencia han sido refutadas, las creencias contemporáneas y la herencia clásica todavía pueden unirse en otras vías de comprensión del mundo físico. La ciencia y el arte visionario han tenido siempre vidas paralelas en las fronteras de la conciencia humana. Lo que me atrae ahora es esta búsqueda valiente de las y los artistas, su lucha interna con la fe, el proceso y los valores, o la dimensión espiritual del arte como un ámbito de pensamiento absoluto y primacía de la visión. En la última década, el giro materialista en la crítica y la práctica del arte y la hiperpolitización de la cultura han fallado para dar cabida a la extraordinaria gama de la subjetividad humana, especialmente la energía espiritual que constituye la vida individual y sus actos creativos. El vocabulario de las nuevas escuelas de la crítica desestiman cualidades como la imaginación, la intuición, el espíritu, el hálito poético, todo lo que no puede ser explicado como facultad social o política. Del mismo modo, la degradada retórica de ciertas facciones conservadoras en su antimodernismo mezclado con su cháchara superficial sobre valores religiosos ha fallado también para aportar cualquier inteligencia organizada a cuestiones de naturaleza espiritual y filosófica, las cuales justamente ahora necesitan desesperadamente ser articuladas en el discurso público. El nuevo filisteísmo de cualquier inclinación política ha distorsionado el papel del arte en la vida, en la sociedad, para adaptarlo a sus objetivos utilitarios. El compromiso con el arte, por su propio e intrínseco valor sensorial y de creación de otros mundos, es tabú una vez más. Incluso cuando nos aproximamos al segundo milenio, las palabras para expresar el mundo del espíritu y el deseo de su expresión en la vida y en el arte se mantienen elusivas, imprecisas, haciendo demandas extraordinarias al lenguaje, el pensamiento y la emoción contemporáneos. Pero es de vital importancia crear un clima en el cual este tema pueda retornar progresivamente a la investigación radical del arte y la crítica, donde siempre ha tenido lugar, tanto como expresión religiosa o como secularización de lo espiritual. En su verdadera esencia, el tema de la ecología abarca preocupaciones espirituales y éticas, a la vez que organiza la unión de la subjetividad y de los sistemas de creencias en formas artísticas. La historia del modernismo y de la vanguardia está enraizada en esta búsqueda hacia la transformación del pensamiento humano y de la sociedad,
que llevó a los artistas a reimaginar las posibilidades del arte, abriendo a la abstracción, la performance conceptual, percepciones revolucionarias de tiempo y espacio, nuevos experimentos en sonido y lenguaje, y la incesante persecución del conocimiento. El modernismo, en toda su complejidad, variedad de sentimientos y formas, y deseo incansable de experiencias, todavía conforma el vocabulario artístico, político, cultural del debate contemporáneo. Los escritos recogidos aquí fueron concebidos con la herencia modernista en mente, teniendo en cuenta cómo sus descubrimientos formales y estrategias e ideales espirituales a finales del siglo XIX y principios del XX aparecen transmutados en la contemporaneidad, anunciando las direcciones de futuras prácticas artísticas. La unión extática de arte, ciencia y espíritu crearán el arte del nuevo siglo, del mismo modo que lo hicieron hace 100 años, y lo que podemos discernir son las huellas de una nueva visión del arte, la cual es siempre una nueva ecología. Bonnie Marranca es una extraordinaria pensadora del teatro y una auténtica visionaria y precursora. Nadie como ella ha sabido analizar los fenómenos teatrales del siglo XX y sobre todo ver los rumbos que tomaría el teatro en el siglo XXI. Me interesa este texto particularmente porque, aunque lo escribió hace 25 años, pues abre varias reflexiones relevantes sobre las artes escénicas, el sentido y la función del teatro y la dirección de escena actual. En primer lugar, en cuanto al sentido del teatro, Bonnie Marranca afirma, como hemos oído, la historia nos ha enseñado que cada nueva visión del arte reconfigura la vida humana en el mundo natural. Y efectivamente, más allá de la función de expresión o comunicación, lo que hace el arte es crear, consolidar o cambiar el orden simbólico y los imaginarios. Por eso, en este momento de crisis global, es crucial recordar que más allá de imitar o reproducir el mundo tal y como es, el arte, y en concreto el arte teatral, tiene la capacidad de crear un nuevo orden simbólico, es decir, de mostrar el mundo tal y como puede ser, literalmente, de crear otros mundos. Pero lo que distingue al teatro frente a otras artes es su carácter social, presencial y sincrónico, es decir, su carácter ritual, su capacidad para generar cohesión social. Como sabemos, en la modernidad, tras la muerte de Dios certificada por Nietzsche, el edificio teatral ocupó el lugar del templo, congregando a las diferentes capas sociales, pero siempre perfectamente clasificadas y separadas. En el momento presente, frente a la extrema polarización social, es urgente recuperar el rito. Es decir, que hoy, como apunta Marranca, frente al filisteísmo de cualquier inclinación política, reivindicar el valor intrínseco y no utilitario del arte teatral, su capacidad para conectar con las preocupaciones espirituales de cada persona, de todas y cada una, sin distinción y sin exclusión, es revolucionario. De hecho, me parece que esa es hoy en día la postura verdaderamente ética y verdaderamente política del teatro. Pero Marranca va más allá y propone que el teatro del nuevo milenio, de este siglo XXI en el que ya estamos, surgirá de la reintegración de las partes escindidas del ser humano. Como con acierto recuerda, la ciencia y el arte visionario han tenido siempre vidas paralelas en las fronteras de la consciencia humana. La entrada en la modernidad supuso la separación radical de mente y cuerpo y la escisión, incluso extirpación absoluta del espíritu. Y lo cierto es que tanto la creación artística como científica provienen de nuestra dimensión espiritual, del inconsciente, de las denostadas intuición, inspiración e imaginación. Esta reintegración individual de la mente, el cuerpo y el espíritu del ser humano junto a la reintegración social suponen recuperar los vínculos con el espacio que habitamos, con el ecosistema. De ahí la importancia que Marranca da a la ecología. El teatro no es ajeno a este asunto, porque, como dice, el tema de la ecología abarca preocupaciones espirituales y éticas. Cada obra teatral es un organismo dentro de un sistema cultural y social, pero a su vez cada obra teatral tiene la responsabilidad de transformar o aportar algo al pensamiento, también respecto del cuidado de nuestro ecosistema. La ecología es uno de los temas esenciales de dramaturgos como Chekhov, Maeterlinck o Gertrude Stein, pero también de directores como Rachel Rosenthal o Bob Wilson. Finalmente, quiero destacar que, como Bonnie Marranca
creo que toda proyección de futuro, también en las artes escénicas, pasa por la comprensión, reivindicación y reinterpretación del pasado. Y también que el arte en general y el teatro en particular es una forma de perseguir el conocimiento, como lo concibe también María Zambrano. Un conocimiento que abarca pensamiento y poesía, mente y espíritu, sin antinomia y sin escisión. En conclusión, el teatro es la disciplina que requiere y pone constantemente en juego nuestros valores y nuestra fe. La fe en los proyectos que emprendemos, la fe en la ficción que creamos sobre el escenario.